Bienvenidos a su materia de conceptos estructurales. Esta es la Escuela de Arquitectura. Vamos a iniciar nuestro curso. Vuelvo a repetir, es nuestra materia de conceptos estructurales. La unidad que vamos a abordar es la unidad número 1. Vamos a hablar acerca de lo que es la arquitectura y la estructura. Y el tema al cual nos vamos a referir es el desarrollo histórico, la relación diseño arquitectónico, diseño estructural, significado de la estructura y los objetivos del diseño estructural. Iniciamos. Bienvenidos a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Metropolitana Jalapa. Estamos en la materia conceptos estructurales. La unidad que vamos a abordar es la unidad número 1, arquitectura es estructura. El tema que vamos a estudiar es sobre el desarrollo histórico, la relación que existe entre el diseño arquitectónico, el diseño estructural, el significado de lo que es la estructura y los objetivos del diseño estructural. Bien, miren, el objetivo de este tema es que el alumno conocerá el concepto de estructura desde el punto de vista de la arquitectura, la relación del diseño arquitectónico con el diseño estructural, así como los objetivos del diseño estructural. Bien, miren, jóvenes, estudiantes, en la actualidad el estudiante de arquitectura se le enseña que en la arquitectura todo parte de una idea, después se realiza lo que es un dibujo y desde luego, bueno, se lleva ese dibujo a lo que es la construcción. Bien, en realidad, en el inicio, se estima que cuando los arquitectos eran ingenieros, primero se construía y las construcciones se afinaban en función a los errores cometidos, de tal manera que era un proceso de construcción, prueba, observación de errores y corrección de los mismos. Bien, fue a finales del siglo XVI cuando los pintores que eran los que hacían el dibujo empezaron a realizar las construcciones y prácticamente se les consideraba como arquitectos, aunque muchos de ellos nunca habían construido. En ese tiempo, cuando cuando se empieza a considerar que la construcción es el lenguaje de la arquitectura. El proceso entonces era a partir de lo siguiente. Bueno, se observaban los materiales, se llevaba a cabo el proceso de construcción y obviamente, ¿verdad?, se generaba arquitectura. Desde luego que las condicionantes de toda la estructura creada era, pues bueno, que la estructura tuviera un equilibrio estable, que tuviera resistencia y que tuviera rigidez. Se consideraba entonces que la estructura no era más que el cumplimiento de requisitos que tienen que ver con las fuerzas y la acción de la gravedad. Fue en el siglo XIX cuando aparecen el acero y el hormigón, lo que conocemos nosotros como concreto, lo cual viene a resolver muchos problemas estructurales y sobre todo la reducción de costos en la construcción. Bien, de esta manera, el hombre poco a poco va copiando de la naturaleza la producción de soluciones fantásticas y es en la sociedad apoyándose en la evolución de la cultura en la cual desarrolla nuevas estructuras. De tal manera que desde el punto de vista de la arquitectura, lo importante, ¿verdad?, ha sido en el tiempo
al respecto de las estructuras, pues los materiales, el tamaño, la forma y proporciones. En cuanto a los materiales, se observan los vínculos internos y externos y se crean elementos capaces de trabajar bajo los diferentes tipos de esfuerzos. Por ejemplo, la compresión, ¿verdad? Aquí tenemos un elemento trabajando a compresión, lo que es la tracción, lo que es la flexión y lo que es el cortante. Aquí tenemos un elemento, ¿verdad? Sufre un desplazamiento, un cizallamiento, este es un efecto de cortante. Bien. En cuanto al tamaño, se observa también el impacto que tiene en la sociedad y cómo influyen las estructuras por el tamaño de estas. Se introduce la teoría de la construcción de una torre de altura infinita. Bueno, esto ha sido en el proceso, obviamente, de evolución, precisamente de las estructuras, ¿verdad? Y, pues bueno, esta teoría, muy curiosa, plantea, obviamente, ¿verdad?, que se puede construir una torre de altura infinita. Y bueno, esto, pues bueno, se empieza a experimentar. Aquí nosotros vemos una figura en donde en esta figura número 1, si se corta el prisma por la mitad, se puede hacer el doble de altura. En esta figura 2, si se corta en forma piramidal, puede ser 3 veces más alta. Si se sigue una escala logarítmica, es decir, se divide cada altura del prisma básico, dividiendo el área por el número E, que tiene un valor de 2.7181, puntos suspensivos, continúa ahí ese valor, base de los logaritmos naturales, se puede hacer una torre de altura infinita. Y esto, bueno, pues se planteó en el tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, es el único caso de forma estructural que no tiene límite, podríamos decir. Entonces, era de las situaciones obviamente que impactaban, incluso en la historia, obviamente, ¿verdad? Por ahí trató de construirse lo que es una torre muy famosa, ¿verdad? Bueno, que finalmente no se concluyó porque precisamente basándose en este principio, ¿verdad? Y dado que, pues bueno, en esa torre no se concluyó porque hubo por ahí, ¿verdad? Que Dios por ahí mandó de alguna manera que hablaran todos los hombres diferentes idiomas y entonces se creó una confusión tremenda y ese proyecto nunca se, nunca se concluyó. Aunque teóricamente, bueno, pues vuelvo a comentarles, pues bueno, es algo en teoría que se puede realizar, ¿verdad? Y es el único caso de forma estructural que no tiene límite. Bien, entonces el tamaño interesaba, ¿verdad? Los hombres en la mayor parte del tiempo han creado estructuras que traten de tocar el cielo, estructuras muy altas, el tamaño ha sido importante. Bueno, en cuanto a la forma, bueno, se consideran tres tipos básicos de estructura. El primero podríamos nosotros llamarlo estructuras de equilibrio, en donde trata el hombre, ¿verdad?, de equilibrar prácticamente las fuerzas, ¿verdad? Y desde luego, bueno, pues es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede crear lo que es una pequeña estructura, ¿verdad?, con un arco aquí y en donde se están equilibrando, desde luego, de alguna manera las fuerzas que están produciendo y desde luego los elementos que se colocan aquí, esos elementos, ¿verdad?, que normalmente para formar ese tipo de arcos, bueno, pues utilizaban piedras y van a estar sujetos, ¿verdad?, a una serie de compresiones. Entonces, ese tipo de estructuras trabajan bajo el principio de compresión y bueno, producen o se produce lo que es un equilibrio. Desde luego que otro de los tipos básicos de estructura que también
se observaron y se desarrollaron, ¿verdad? A lo largo de los tiempos, fue empezando precisamente por las estructuras de tipo adintelada. Este es un dintel, bueno, pues aquí están los apoyos, ¿verdad? Y bueno, otro tipo de estructuración que surgió fueron las estructuras de barras equivalentes, que desde luego en la actualidad obviamente tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Las estructuras de barras equivalentes. Bien, pero también, bueno, la proporción era sumamente importante. Porque, bueno, la mayoría de los edificios, ¿verdad? Se creaban y lo que se hacía, esto fue hasta entrando el siglo XIX, esta práctica, lo que se hacía era la construcción a base de la repetición de tipos, en base a reglas de proporción, es decir, la comprobación estructural en la arquitectura se hacía en la mayoría de las ocasiones por medio de reglas de proporción en base a la experiencia. Y bueno, también debemos apuntar que es importante denotar la situación de que a partir de Galileo Galilei, en donde este amigo empieza a desarrollar la teoría científica de las estructuras, ¿verdad? Viene a desplazar poco a poco, a sustituir las reglas de proporción que en muchas ocasiones pues no funcionaban, no funcionaban. Entonces, pero fue a partir de este personaje, ¿verdad? De que introduce este señor lo que es una teoría científica de las estructuras y que viene a sustituir precisamente estas reglas de proporción. Bien. A lo largo de los tiempos, desde luego, la competencia por desarrollar cada vez estructuras más grandes e impresionantes se puede observar cuando se construye, por ejemplo, el Panteón de las obras y construcciones arquitectónicas con una estructura impresionante y que se consideró en su tiempo como el doble de lo que existía en ese momento, ¿verdad? Posteriormente se construye la Catedral de Santa Sofía, ¿verdad? Una estructura también impresionante, grande, ¿verdad? Después se construye la cúpula de San Pedro, posteriormente aparece el estilo gótico, con el estilo gótico y con la aparición obviamente del acero, también, bueno, pues hay un impresionante ahorro en lo que son precisamente los, 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 las construcciones debido pues vamos a decir, aquí a que este tipo de procedimientos en el estilo gótico, ¿verdad? De alguna manera daban origen a que se ahorrara muchos materiales, ¿verdad? Y con la aparición del acero, pues bueno, empiezan a aparecer grandes estructuras, ¿verdad? Y se empiezan a construir, por ejemplo, las estaciones del tren, ¿verdad? Y pues bueno, va evolucionando precisamente la creación de grandes estructuras que se dan, ¿verdad? A lo largo del tiempo. En la actualidad, los programas computacionales permiten crear estructuras impresionantes. De aquí que, pues bueno, nosotros debemos entender que hay una relación muy cercana entre lo que es el diseño arquitectónico y el diseño estructural. Una estructura es un sistema interconectado de elementos que son dinámicos y soportan la existencia de un objeto al que pertenecen y le permiten moverse y conectarse con el medio y en donde todos los elementos tienen una función. Decimos de alguna manera que los elementos obviamente son dinámicos y que obviamente tienen posibilidad de moverse porque, pues bueno, cuando hay acciones sísmicas vemos que las estructuras vibran, ¿verdad? Se mueven. Y entonces los elementos estructurales deben de estar capacitados para poder absorber precisamente, ¿verdad? Este tipo de movimientos y soportar obviamente la estructura a la que pertenecen.
Y desde luego, todos estos elementos tienen una función. Unos van a trabajar a compresión, a tensión, a flexión y deben estar capacitados para poder hacerlos. Bien, entonces podemos apuntar nosotros que los proyectos arquitectónicos no tienen que estar limitados por las soluciones ingenieriles. La ingeniería estructural en realidad tiene que adaptarse al proyecto arquitectónico. Debe haber un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio en lo que es la parte artística del proyecto arquitectónico y su solución estructural. Esto es lo que debemos de buscar, normalmente ese equilibrio, ¿verdad? Artístico del proyecto arquitectónico y la solución estructural. Es lo que hay que manejar y lo que, pues muy atinadamente, muchos arquitectos en la actualidad, bueno, pues lo realizan, ¿verdad? Muy bien, lo hacen muy bien. Bien, entonces la idea, lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, cuando trabajamos un proyecto es que los arquitectos e ingenieros trabajen en conjunto, ¿verdad? En la elaboración de ese proyecto arquitectónico. Y de ahí nosotros podemos deducir, obviamente, que los objetivos del diseño estructural serían, uno, equilibrar las fuerzas a las que van a estar sometidas las estructuras y resistir las solicitaciones sin colapso o mal comportamiento, es decir, que tengan excesivas deformaciones. Bueno, también podemos decir que otro de los objetivos del diseño estructural es la optimización del sistema, es decir, la obtención de la mejor de todas las soluciones posibles. Eso lo tenemos que trabajar prácticamente con los arquitectos, ¿verdad? También, o sea, tenemos nosotros que otro objetivo es crear una estructura segura y que satisfaga también un conjunto de requisitos impuestos por factores tales como la función misma de la estructura, las condiciones del lugar y aspectos económicos y sobre todo la estética. Y sobre todo la estética. Bien, bien, jovencitos. Bueno, vamos nosotros a concluir este tema. Serían los objetivos del diseño estructural. Y yo les voy a proponer en esta primera sesión una actividad número uno, ¿verdad? De nuestra materia, en donde ustedes van a realizar un trabajo de investigación sobre los siguientes temas. Bueno, van a describir brevemente las características y mostrar con diapositivas los siguientes sistemas estructurales. Fíjense, van a investigar cómo son las estructuras espaciales. Van a investigar acerca de las características, ¿verdad? De este tipo de estructuras, las estructuras espaciales. También van a tratar de describir brevemente, ¿verdad? Y las características de lo que son las cúpulas geodésicas, que son sistemas estructurales, ¿verdad? Que están ocupando mucho en la actualidad. Bueno, también nos van a hablar, por favor, de lo que vienen siendo los sistemas estructurales a base de marcos rígidos, ¿verdad? Las características y van a mostrar por ahí con diapositivas a qué se refiere, ¿verdad? También van a investigar acerca de lo que son los sistemas estructurales llamados como tensoestructuras, ¿verdad? Van a detectarlas. También van a tratar de investigar acerca de los sistemas a base de bóvedas, ¿verdad? Normalmente, bueno, pues estas las podemos ver en las iglesias, es donde más podemos observar precisamente este tipo de sistemas estructurales. Bien, pero también van a investigar acerca de los sistemas a base de superficies plegadas. Bien, y finalmente también van a investigar acerca de los sistemas estructurales a base de cúpulas. Bien, quiero comentarles que, bueno, normalmente la fecha de entrega, la fecha va a ser el viernes, por ejemplo, estamos subiendo, esa es nuestra primera semana. Bueno, pues el viernes de esta primera semana, ¿verdad? Tienen ustedes hasta las 11:59 para poder subir su material. Traten ustedes, ¿verdad? De subir su material y desde luego, bueno,
Poco a poco vamos a ir avanzando, ¿verdad? Y vamos a ir, si hay algo que se me pase en cuanto a los criterios, obviamente que vamos nosotros que vamos a manejar para lo que es su evaluación, pues bueno, se los voy a ir recordando. De hecho, de entrada, por ahí estamos también creando lo que es un video en donde estamos comentando que el criterio de evaluación va a ser a base de lo que viene siendo, ya saben ustedes que va a haber un examen. El examen pues le vamos a dar un valor que posiblemente sea un 20%, va a ser un 20%. Vamos a trabajar sobre actividades en cuanto a trabajos de investigación, como es este que estamos proponiendo, en donde van a tener un valor de un 40%. Y vamos a trabajar acerca también de algunos problemas que vamos a ir resolviendo en la materia y yo les voy a dejar de tarea y esos problemas que ustedes van a ir resolviendo me los van a tener que mandar, ¿verdad? Vía plataforma. Eso va a tener un valor de un 40%. Entonces, eso es aproximadamente el criterio de calificación que vamos a tratar de, de, de respetar en cada una de las revisiones parciales. Bueno, por el momento, jovencitos, pues les doy nuevamente la bienvenida a nuestro curso y bueno, vuelvo a repetir, si hay algo que se me esté pasando, se los voy a ir comentando poco a poco. Por lo pronto, gracias por su atención.